Revista de opinión. Democracia. 7:13 a.m. Esta es la revista de opinión Democracia. Retomamos nuestro espacio de entrevistas para profundizar temas que están en la coyuntura nacional y entenderlos de mejor manera, buscar sus implicaciones o acaso anticiparnos a probables desenlaces. Eso es lo que vamos a consultarle al doctor Javier Palacios. Él es un abogado constitucionalista, está en nuestros estudios, le damos la bienvenida. Con él vamos a hablar sobre el futuro de los vocales del Consejo de la Judicatura. Nos referimos concretamente a Maribel Barreno y a Juan José Morillo, junto también a un juez provincial que los tres en su conjunto, señalados por Fiscalía, están convocados ya a una audiencia por parte del restituido juez Walter Macías, que fue destituido por el presidente del Consejo de la Judicatura, y un voto adicional del vocal Muñoz de ese mismo consejo, en una sesión que salió a la luz pública luego de haber sido calificada como reservada, y que nos ha llenado de vergüenza, vale decir, por las conclusiones y decisiones allí tomadas con mayorías de 2-5, con una intervención un tanto extraña del vocal Muñoz, que dice que estuvo con el influjo, con la repercusión de anestesia, y que por eso su voz no se le escucha con claridad y da una apariencia de estar en estado etílico. Bueno, todas estas implicaciones alrededor del tema de los vocales del Consejo de la Judicatura podrían tener ya una luz clara el viernes en la audiencia de preparación de juicio que ha convocado el juez correspondiente, el restituido juez Walter Macías, para este día viernes. Vamos a iniciar el diálogo. Nuevamente le agradecemos por su presencia en los estudios, doctor Palacios. Cuéntenos cómo mira usted el tema. ¿Es muy probable que llamen a juicio a los vocales? Buenos días, Freddy, un saludo a todos. En relación al proceso de los vocales, entiendo yo que la Fiscalía tendrá los elementos suficientes para ya solicitarle al juez de la causa, al juez Macías, para que dicte el auto de llamamiento a juicio. Al final del día será la decisión del juez el que determine si van o no van a juicio y quiénes van o no van a juicio. Parecería, no conozco el expediente fiscal, pero parecería al menos de que del audio que es de público conocimiento que se reveló, al menos existirían elementos para que pasen a un tribunal de juicio y sea el tribunal de juicio el que determine si existe o no existe una presunta responsabilidad penal de los vocales implicados y de las demás personas, funcionarios judiciales también involucrados en la controversia. Ahora, creo que es importante también señalar que en esta audiencia, en la evaluatoria y preparatoria de juicio, lo que puede ocurrir también es que se solicite un cambio de medidas cautelares a los procesados, es decir, a los vocales y al juez, me parece que es de la Corte Provincial de Pichincha, que también está involucrado. Dependerá de la Fiscalía si pide o no pide un cambio de medidas, o si las medidas que las vienen manteniendo se mantienen, se conservan durante todo el proceso. Un cambio de medidas que ya no serían sustitutivas a la prisión preventiva, sino efectivamente la prisión preventiva. Eso es lo que queremos entender, doctor. Efectivamente, la fiscal podría solicitar una prisión preventiva. Creo que lamentablemente todo ha girado en torno a esta destitución arbitraria del juez Macías, que ha dado a entender al menos que el Consejo de la Judicatura buscaba a toda costa sacarlo del proceso, porque primero lo suspendió y luego lo destituyó, y en ambos casos la justicia constitucional le dio la razón al juez Macías, y más aún en el último caso, que es bastante burdo. La fiscal, bajo esos elementos, podría presentar una prisión preventiva, más aún cuando recordemos que la fiscal ha iniciado, mejor dicho, una investigación previa por obstrucción a la justicia a los otros vocales del Consejo de la Judicatura, al vocal Terán y al vocal Claro, Morillo. Eso quería contextualizar, doctor Palacios, para la mejor comprensión de los amigos que nos escuchan. Me gustaría que haga así un brevísimo resumen de los motivos por los cuales están sujetos a una investigación y a portas de un juicio los dos vocales del Consejo de la Judicatura. Me refiero a Maribel Barreno
y Juan José Morillo bajo la presunción del delito de tráfico de influencias. Pero esto tiene relación también con la destitución arbitraria del juez Macías, que está a cargo de este proceso, por parte de los compañeros de estos dos vocales, que resulta ser efectivamente el presidente del organismo, Wilman Terán, y el vocal Muñoz. Entonces, para mayor comprensión de los amigos que nos escuchan, porque es un tema técnico, jurídico, vamos a ver cómo se relacionan estos dos casos. Pero vamos un poco con la cronología de lo que sucedió. En meses pasados, un medio digital divulgó un audio en el que habrían estado en una reunión varios jueces de la Corte Provincial de Pichincha con dos de los vocales del Consejo de la Judicatura. Los vocales que habrían estado presentes en esta reunión era el doctor Morillo y la doctora Maribel Barreno. En esta sesión, en este audio que se divulgó, se escuchaba que aparentemente los vocales del Consejo de la Judicatura habrían estado pidiendo un favor, abogando por el caso de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, para que sea la Corte Provincial de Pichincha la que conceda una acción de protección que ella presentó cuando le sacaron de la presidencia de la Asamblea Nacional. Una decisión constitucional que vaya en contra de la decisión que tomó la Asamblea. Efectivamente. En base a esta divulgación del audio, se inició la correspondiente investigación en Fiscalía. Luego de eso, Fiscalía, cuando contó con los elementos, hizo lo que se determina la formulación de cargos en contra de los dos vocales del Consejo de la Judicatura y de uno de los jueces de la Corte Provincial de Pichincha. El juez que conoce esta causa, que fue el juez ponente de la formulación de cargos, era el juez Walter Macías. Pasa la instrucción fiscal. La instrucción fiscal duró un poco, creo que 90 días duró en este caso. Bueno, la fiscal hizo la investigación, hizo todo lo que correspondía y la fiscal solicitó día y hora para que tenga lugar la formulación de cargos en este proceso. Cuando pidió día y hora para la formulación de cargos en esta causa, aquí empieza todo el contexto que nos aboca el día de hoy. Pide la fiscal día y hora para formular cargos. El juez Macías señala día y hora para formular cargos. La doctora Barreno le recusa al juez Macías, se declara enemiga manifiesta del juez Macías en una notaría. La recusación le es negada por el juez Felipe Córdoba. Luego de que es negada, no recuerdo la fecha exacta, pero el día después de que fue negada la recusación por parte del juez Felipe Córdoba, el Consejo de la Judicatura, con 2 votos del vocal Muñoz y del vocal Terán, le suspenden al juez Macías. Eso ocurrió el 19 de agosto, si fue el día anterior la decisión de no atender esa recusación, fue el día 18 de agosto. 18 de agosto, efectivamente, y hay que señalar también para que la ciudadanía conozca, la suspensión del juez Macías se dio en horas de la madrugada. La madrugada del 19 de agosto, esto fue cerca de las 2 de la mañana, que se decidió suspenderle al juez Macías con los votos de el vocal Muñoz y el vocal Terán. El juez Macías presentó una acción constitucional en contra de esta suspensión, que era una medida preventiva, y ganó. Volvió a sus funciones. Vuelve a sus funciones del juez Macías. La fiscal solicita día y hora para la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Y se fija para este viernes. Se fija, esto fue un día miércoles, me parece que la fiscal solicita la audiencia. El juez Macías, creo que el día jueves, convoca audiencia, y el día sábado, previo a elecciones, de nuevo los vocales Muñoz y Terán deciden destituirle al juez Macías, con una sesión, como usted hizo en el preámbulo, bastante llamativa, en la que el vocal Muñoz, en aparente estado etílico, o al menos no se le entendía absolutamente nada de lo que quería señalar en la sesión. El vocal Muñoz, que además aparentemente tampoco estaba en el país. Vale decir que la sesión era vía Zoom. La sesión era conectados de manera virtual. Se ha hecho ya público que el vocal Muñoz no se encontraba dentro del país, y pese a eso el Consejo de la Judicatura certifica que la sesión se llevó a cabo en la ciudad de Quito, lo cual no es correcto. Además de aquello, con 2 votos de 5 posibles, que no era mayoría, deciden sacarle al juez Macías. Evidentemente el juez Macías ya no pudo pasar la audiencia y esa audiencia ha quedado suspensa. El juez Macías presenta una acción constitucional, una segunda acción constitucional en contra de la destitución
de los vocales del Consejo de la Judicatura, y la Justicia Constitucional en la semana pasada le dio la razón y le dijo que en efecto no le podían destituir 2 de 5, sino que se requería al menos 3 votos, y que además se vulneró la garantía de la imparcialidad porque no podía intervenir ni la doctora Barreno ni el doctor Morillo, porque tenían y tienen un evidente conflicto de interés. En este caso, en un paréntesis a esto, la fiscal inició una investigación por obstrucción a la justicia a los vocales Muñoz y Terán y a otros funcionarios del Consejo de la Judicatura, esencialmente porque, entiendo, esa es la tesis que sostiene Fiscalía, es que las actuaciones de estos 2 vocales, primero en suspenderle al juez Macías y luego en destituirle, lo que han tenido como consecuencia es que no se lleve a cabo la audiencia respectiva en el juicio penal instaurado en contra de 2 de los vocales del Consejo de la Judicatura. Ahí tienen ustedes un resumen, amigos oyentes, bastante apretado a la realidad, ajustado a la realidad, un resumen muy sucinto, también preciso, para que tengamos el marco perfecto de lo que están expuestos en las próximas horas, concretamente este viernes, los 2 vocales, pero también la implicación colateral que van a tener sobre este caso el presidente del Consejo de la Judicatura, nada más y nada menos, a quien se le ha retirado la confianza por parte del órgano nominador, en este caso la Corte Nacional de Justicia a través de su presidente, quien además ha pedido que dé un paso al costado. Ahora, ¿cuáles pueden ser las eventuales consecuencias o decisiones en esta audiencia preparatoria de juicio, doctor? Usted ya lo dijo, es probable que Fiscalía pida prisión preventiva y lo ha señalado para la señora Barreno y para el juez provincial que está procesado, investigado en este caso. ¿Por qué no en contra de Juan José Morillo? A ver, la Fiscalía podría solicitar en contra de cualquiera de los procesados. Lo sabemos. Entiendo que si la Fiscalía intenta solicitar en contra de la doctora Barreno, los elementos serían esencialmente la destitución del juez Macías. ¿Y por qué? Porque en la destitución del juez Macías, la doctora Barreno vota a favor de una reconsideración, pese a tener un conflicto de interés. Y esto es lo que reconoce la Justicia Constitucional como violatorio de derechos. Es decir, la actuación de la doctora Barreno fue trascendental para materializar la destitución del juez Macías. Cuando la ética y hasta el derecho dictarían que por tener un conflicto de intereses debió haberse excusado de esa sesión que iba a resolver lo pertinente. O al menos haberse abstenido como lo hizo desde el inicio, porque de hecho si ustedes escuchan el audio de la audiencia, porque fue público y se transmitió por las redes del Consejo de la Judicatura, ustedes le escuchan al abogado del Consejo de la Judicatura y dice: en efecto, la doctora Maribel Barreno votó a favor de la reconsideración, pero esto, aunque parezca chiste, no lo es. Dice, pero votó a favor de la reconsideración para que no quede duda de que después se iba a volver a abstener. Pues esto parece que nos quieren tomar el pelo, porque no es que no iba a quedar duda de que se iba a volver a abstener. Si ella no votaba a favor de la reconsideración, no se daba paso a la reconsideración porque no habían los votos para reconsiderar. Entonces, esto es importante que conozcan, y esto es una actuación, digamos, un hecho objetivo que a la Fiscalía le podría presumir que la doctora Barreno tiene un interés de que la causa no prosiga, claro, porque lo ha separado al juez. También fue pública la intención, digamos, casi permanente de la doctora Barreno de impedir la notificación de la audiencia. Se hizo viral en redes sociales y fue público un video grabado precisamente por elementos de la Fiscalía y la Policía que estaban encargados de la notificación a la doctora Barreno, que trató de evadir esa notificación entrando con rapidez a un ascensor. Efectivamente, y ese es el otro elemento, ¿no? Además de la destitución del juez Macías, los actos ulteriores son: no me dejo notificar con una investigación de la Fiscalía, que para que la ciudadanía entienda, la notificación que la hace el policía judicial es absolutamente normal. En cualquier proceso, en cualquier investigación que inicia la policía judicial va y le notifica. Esto es para que decurra la investigación, o sea, no pasa absolutamente nada, pero claro, había un ánimo. Es un formalismo importante. Es un formalismo importante, pero se vio un ánimo de la doctora Barreno y sobre todo de su asesor, que es el que se divulga el video en medios de comunicación, de aparentemente no dejarse notificar e inclusive tener una posición, digamos, algo increpante contra el policía que fue a hacer su labor, su diligencia, ¿no es cierto? Entonces creo que esos elementos le pueden hacer creer a la fiscal general del Estado que la doctora Barreno está queriendo entorpecer el juicio. Son elementos que están en la mesa, más aún sumado al hecho de que un teniente político de Nayón el viernes pasado le otorgó una medida de protección
absolutamente incoherente, fuera de toda lógica, para evitar que la fiscal se le acerque por una supuesta violencia política de género. Lo que algo descabellado. Algo descabellado, pero insisto, todos estos hechos abonan a querer suponer que no queremos que se lleve a cabo la audiencia como o al menos postergarla, ¿no, doctor? Al menos dilatarla, efectivamente. Entonces, creo que esos elementos la fiscal lo puede valorar. En el caso del vocal Morillo, creo que el vocal Morillo se ha abstenido en todos los casos del juez Macías, al menos no ha tenido ninguna actuación pública que haga demostrar que él quiere dilatar o intenta demorar la sustanción de la causa, y en el caso del juez provincial no hemos visto absolutamente nada más que ha concurrido a todas las diligencias. Y ese comportamiento del juez Juan José Morillo en torno a la investigación y al proceso mismo serían, digamos, como puntos a favor a considerarse para no no pedir una medida cautelar más fuerte, más intensa, que podría ser la prisión preventiva, a la que ya tienen de presentarse periódicamente ante una autoridad judicial. Por supuesto, o sea, hay que entender aquí que la prisión preventiva lo que busca es garantizar la comparecencia del procesado al juicio. Y hay un riesgo procesal de que él desaparezca, o que el riesgo procesal de que las pruebas desaparezcan, o que entorpezca la tramitación del proceso, ¿no es cierto? Yo creo que al menos del juez provincial y del doctor Morillo no se ve ninguna actuación encaminada a aquello. En cambio, creo que de la doctora Barreno al menos hay elementos que están en la mesa que son debatibles, que pueden ser discutibles, pero que le harían pensar a la Fiscalía General del Estado que al menos se quiere dilatar la audiencia convocada para este día viernes. Ahora, doctor Palacios, el tema de los otros dos jueces del Consejo de la Judicatura, uno de ellos el presidente Wilman Terán, ¿cómo está el proceso de obstrucción a la justicia que le acusa a la fiscal general precisamente por estas maniobras que buscaban aparentemente impedir o sacar del camino al juez Macías para que no juzgue a sus compañeros? A ver, el proceso, entiendo la investigación previa que se les ha abierto al vocal Muñoz y al vocal Terán. Entiendo, está en trámite la investigación. Esta investigación tomará su tiempo hasta que la Fiscalía considere si hay o no hay elementos para formularles cargos a ambos vocales. En realidad, en el caso de la Fiscalía, y aclarando que mi especialidad no es la del derecho penal, yo creo que al menos se puede, de los hechos objetivos, sí se puede inferir que quería haber una obstrucción a la justicia. ¿Y por qué? Porque es curioso, es llamativo que sean los dos mismos vocales que suspendieron al juez Macías, los dos mismos vocales que le destituyeron, y en un proceso disciplinario en tiempo récord, ¿no? Porque sería bueno el Consejo de la Judicatura exponga todos los procesos que han iniciado, porque este proceso es de marzo o mayo de este año. Así es. Y ya se resolvió. Cuando hay otros sumarios disciplinarios que no se han resuelto. Años. Y de jueces que eso sí pasan en contra de la ley. No sé si ustedes recuerdan del juez de Yaguachi, de este señor Rodríguez, que ayer fue confirmada la destitución por parte del Tribunal Contencioso Electoral porque el Consejo de la Judicatura no actúa. Y este señor juez venía dando fallos a la carta totalmente en contra de norma en Yaguachi, y no hacía nada el Consejo de la Judicatura. Pero en cambio este sumario curiosamente tuvo una celeridad inusitada, se resolvió inclusive en la madrugada la suspensión del juez Macías, e inclusive un día antes de las elecciones se resuelve destituirle al juez Macías. Entonces, al menos es llamativa la posición de los dos vocales del Consejo de la Judicatura, y también es llamativa porque si usted ha visto, la posición del presidente Terán ha sido salir en medios de comunicación a atacarle al juez Macías, hacer ya inclusive apreciaciones subjetivas en contra del juez. Entonces eso denota que al menos la posición del señor Terán es en contra del juez Macías, y ya no es un juzgador administrativo imparcial. Es alguien que tiene una carga subjetiva en contra del juez, y que se nota que él buscaba a toda costa sacarle al juez de la causa. ¿Y no será que el juez también tiene una carga ya subjetiva por este intento de sacarlo del camino, esta resolución ilegal, arbitraria de destituirlo, que le obligó a interponer recursos al propio juez para defender su cargo hasta que lo consiguió? Digo, ¿todo esto no generará también una carga en el juez Macías? ¿Eso se analiza en la ventilación de este proceso? Seguramente creo yo que los procesados querrán señalar que el juez Macías ya no es imparcial por todos los hechos que han suscitado y que son de dominio público. En mi opinión, el juez Macías no se le podría cuestionar su
falta de imparcialidad o supuesta falta de imparcialidad por todos los hechos que han ocurrido. ¿Por qué? Los jueces, según el Código Orgánico de la Función Judicial, no pueden ser recusados por causas supervinientes a cuando ya tienen la competencia de la causa. Recordemos que en el caso del juez Macías, la doctora Maribel Barreno le recusó aduciendo que ella era enemiga manifiesta y ya le fue negada esa recusación. Es decir, la enemistad de la doctora Barreno frente al juez Macías es un hecho ya no controvertido. Manifiesto, pero que además se dio después de que el juez Macías abocó la causa. Permitir a estas alturas que después de una destitución a un juez tenga que separarse de la causa, en mi opinión, sería cometer un fraude constitucional. ¿Por qué? Porque bajo ese concepto, cualquier vocal del Consejo de la Judicatura que el día de mañana sea procesado, lo que va a hacer es destituir a los jueces de manera arbitraria, no importa. Porque si tiene algún desafecto o no quiere que ese juez conozca su causa, le destituirá, le obligará al juez a acudir a la justicia constitucional o a la justicia contenciosa administrativa, el juez volverá y luego le pedirá que se excuse de la causa y habrá cumplido el cometido de separar a un juez que no nos gusta para que conozca la causa. Clarísimo, son las 7 de la mañana con 34 minutos. Estamos conversando con el doctor Javier Palacios, él es abogado constitucionalista. Estamos analizando el futuro de los vocales del Consejo de la Judicatura. Por separado, el tema de la señora Barreno y Juan José Morillo, acusados de tráfico de influencias, cuya sesión preparatoria de juicio, audiencia preparatoria de juicio, está prevista para este viernes, y lo que ha dado como resultado de la destitución arbitraria del juez Macías, que tramita este caso por parte del Consejo de la Judicatura, con la acusación de una presunta obstrucción a la justicia en contra del presidente de este organismo, Wilman Terán, y el vocal Muñoz del Consejo de la Judicatura. Quiero contarles, amigos oyentes, que hemos recibido la noticia de que el concejal Michael Aulestia, que iba a estar aquí presente en nuestro espacio, no va a poder asistir. Aqueja algún quebranto en su salud. Vamos enseguida a reponer a un vocero idóneo, a alguien que nos pueda dar un punto de vista importante sobre los temas de coyuntura. Pero mientras esto ocurre, voy a continuar dialogando con el doctor Palacios, aprovechando su conocimiento, y si me permite, doctor, plantearle el tema del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera. Es otro de los temas de coyuntura que ha concitado, por decirlo menos, el asombro y la crítica de la opinión pública por su decisión, quizá expresa, para otros velada, de revisar las decisiones adoptadas por el Consejo de Participación transitorio, que tienen un blindaje constitucional, si se quiere, para que esto no ocurra, al dar paso a la conformación de una veeduría que revise el concurso mediante el cual se convirtió en fiscal general Diana Salazar. Esto ha motivado un dictamen de la Corte Constitucional, una serie de pedidos que se les ha hecho a él, a otros vocales, en torno a su actuación al frente de este organismo, y el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que rechaza esta posibilidad, que sostiene que él no ha hecho la veeduría, que la veeduría le hace una comisión, etcétera, ha anunciado la solicitud de medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, concretamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo mira el tema? ¿Está también ahí en ruta de sanción la Corte Constitucional al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con una posible destitución que ya se la vio, tomó la Corte Constitucional en contra de los anteriores vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? En relación al caso del presidente del Consejo de Protección Ciudadana, el señor Vera, a ver, yo creo que la Corte tiene que actuar con mano firme. La Corte lo que ha hecho es abrir la fase de seguimiento de su dictamen interpretativo del año 2019, en la que esencialmente la Corte señaló que el Consejo de Participación Ciudadana no puede revisar, el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. No puede revisar bajo ningún concepto. Lo que ha hecho el señor Vera es decir: yo convoqué a una veeduría ciudadana, una veeduría que me dirá lo que encuentren
Y si me dicen que me baje el concurso de la fiscal o que me baje el concurso de la Corte Constitucional, no les daré caso porque no puedo. Pero voy a dejar a la ciudadanía expresarse. ¿Y por qué voy a dejar a la ciudadanía expresarse? Porque tengo una sentencia constitucional en Montecristi que presentó una ciudadana comedida que hasta ahorita no asoma, no sabemos quién es, y yo tengo que cumplir. Esa fue la posición del señor Vera. La Corte abre la fase de seguimiento y el señor Vera dice, no, yo no estoy queriendo incumplir, yo estoy cumpliendo una sentencia constitucional. Luego de que la Corte le sigue pidiendo informes, ahora el señor Vera dice, no me voy a ir a la Corte, al Sistema Interamericano de Protección, a la Comisión, para pedir medidas cautelares porque me quieren destituir a una autoridad electa democráticamente. Con el voto popular. Con el voto popular. Todo esto, ¿qué nos demuestra? Primero, es claro que hay un incumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional por parte del juez primero de Montecristi y también del Consejo de Participación Ciudadana. Porque el Consejo de Participación Ciudadana no podía ni aún nombrar esta veeduría para que se revise o para que observen las actuaciones, porque más allá de que la veeduría es ineficaz para revisar una actuación administrativa del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, lo que está queriendo es indirectamente cuestionar las decisiones del transitorio para que quede un show político de que le aseguro que la veeduría iba a decir que todo estaba mal hecho. Eso es el interés que tenían. Y ahora lo que buscan es ir con una medida cautelar que es totalmente improcedente, porque lo que pretenden es que la Corte Constitucional no haga su labor, y ojalá que la Corte en este caso, al igual que lo hizo con el consejero Ulloa y compañía, tome mano firme y destituya a todos los quienes han incumplido por acción u omisión el dictamen de la Corte Constitucional. Usted ve que en estos días, inclusive creo que el día de ayer, la concejal Verde Soto manifestó su posición de que no se debería dar paso a la veeduría y que se debería dejar sin efecto la veeduría. Así es. Pero si usted ve el escrito, es curioso porque el escrito dice, oiga, la Corte nos está pidiendo informe, yo no he sabido de esto. Ahorita no sabemos de esto. La veeduría está casi un mes que se convocó. Así es. Y ahorita justo cuando tenemos la audiencia el día lunes siguiente, todos los consejeros se están, perdónme la expresión popular, bajando de la camioneta para que el único sancionado sea Allen Berbera. Estos temas nos hace pensar que hay funcionarios que nos quieren tomar el pelo y eso disgusta mucho a muchos, ¿no? Eso molesta que quieran tomar el pelo a los ecuatorianos, doctor. Por supuesto, y sobre todo creo que la actuación de este nuevo Consejo de Participación Ciudadana demuestra que este organismo no debe existir. Si bien en la consulta popular no obtuvo los votos que la ciudadanía, pero este organismo no debe existir. No ha habido un Consejo de Participación Ciudadana después del Consejo de Participación Ciudadana transitorio que haga algo. No ha nombrado una sola autoridad. Y cada consejo hemos ido destituyendo. Primero el señor Cura Tuárez, que igual quiso revisar, se fue. Después el señor que tenía una afición por el karate también se fue. Y luego el señor Joa también se fue. Y ahora es muy probable que también el señor Vera se vaya. Y tenemos una serie de autoridades de nominación bajo concurso o bajo designación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de ternas de las diferentes fuentes que están prorrogados en funciones. Empezando por el Contralor General del Estado, que un contralor prófugo de la justicia, el otro contralor está afrontando un proceso penal, luego sigue esta sucesión ahí en Contraloría, porque ya es del encargado, y hasta el día de hoy ni siquiera fenece el concurso. Y este concurso que ya ha empezado a salpicar serias irregularidades en las que... Bueno, está detenido momentáneamente. Está detenido con una medida cautelar, pero además con esta evaluación de puntajes que ya varios de los participantes han salido a decir que es una evaluación... Han jugado alegremente, ¿no? Que han jugado alegremente, que justo una candidata tiene 49.5 y que esto a mí me hace un poco recordar a 10, 15 años atrás en las que habían 100 sobre 100. Exactamente, habían estos candidatos perfectos que tenían 100 sobre 100, pero que eran perfectos para otra cosa. Lamentable lo que está ocurriendo, pero nosotros tenemos la responsabilidad de, como dice el dicho, poner los puntos sobre las íes, y por eso nos estamos valiendo de expertos, de conocedores del tema, que nos den luces de cómo se están moviendo las cosas. Queremos agradecer al doctor Javier Palacios, él es abogado constitucionalista que nos ha ayudado a entender todas las implicaciones alrededor de dos casos
judiciales y constitucionales que están ahora mismo en coyuntura. Doctor Javier Palacios, muchas gracias por habernos atendido. A las órdenes, Freddy. Esto es Revista de Opinión Democracia. Amigos, seguimos buscando la verdad después de la pausa. Ya estará con nosotros el doctor Arturo Moscoso, miembro del directorio ampliado de la Corporación Participación Ciudadana. Vamos a hablar de la demanda que hace esta corporación a las autoridades locales a no utilizar recursos y bienes públicos en la promoción de candidaturas. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa